Dicen que los sueños son solo eso, sueños, pero ¿qué tal si fueran algo más? ¿Qué tal si nos predijeran o nos dijeran cosas que todavía aún no suceden? Hoy en el capítulo de Dulces Pesadillas vamos a estar hablando sobre las personas que aseguran que han visto el futuro o que están asegurando tener una visión de lo que va a pasar. Tanto historias, hechos un poco más comunes, y pues hoy también tengo a mi primera invitada. Ella es Airi. Ella, pues espero que no sea la primera vez ni última que tengo una invitada, pero va a estar conmigo en este pequeño capítulo. ¿Algo que quieras decir a las personas que se hayan unido a este pequeño pues reunión aquí? Hola, mucho gusto, estoy muy emocionada de estar aquí, pero también estoy nerviosa, es la primera vez que aparezco en vivo aquí en el canal de Gin. Espero que les guste mucho el capítulo y pues poder compartir con ustedes un poquito de mis experiencias y pues en conjunto todos crecer y aprender más. Bueno, primero vamos a empezar como los sueños. El sueño puede ser un mensaje del más allá. Esta sería la primera parte. Desde los tiempos antiguos los sueños fueron considerados puentes entre dos mundos. Entonces muchas culturas consideraban como que los dioses, los muertos o el universo hablaban a través de los sueños. Se menciona, por ejemplo, en libros muy conocidos como lo es la Biblia, muchos casos de personas que veían el futuro a través de los sueños. Uno de los casos más conocidos, al menos en el aspecto bíblico, es José. No sé si cualquier niño que haya ido a catecismo o cualquier niño cristiano en cualquier iglesia ha escuchado esta historia. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, en el libro de Génesis, hablaba de que él una vez, o al menos el primer sueño futurista que tuvo, fue cuando soñó con las 11 espigas que se inclinaron ante él, que era la representación de sus 11 hermanos, lo que esto provocó que ellos lo odiaran, si no mal recuerdo. Sí. Hola, bienvenidos. Esto provocó que ellos se enojaran, pero como quiera, terminando toda la historia, cuando José cumplió lo que Dios tenía para él se volvió pues un sucesor, se volvió un rey, ¿no? Y después de eso pues los 11 se inclinaron ante él, así que la predicción de su sueño hizo que él predijo, y que incluso también está escrito en este libro, fue cuando vio a las 7 vacas flacas y a las 7 vacas gordas. Esto fue un sueño del faraón, si no mal recuerdo, o de la escasez. De la escasez, que predijo que iban a ser 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, como tú lo habías mencionado. Otro fue cuando otro sueño o otra predicción que podemos encontrar en estos libros fue, por ejemplo, con otro José, pero este fue José, el esposo de María, que fue cuando un ángel le dijo que tomara el niño y huyera hacia Egipto, porque Herodes iba a matar a los niños. Ese fue un sueño que él tuvo, que sí sucedió, así que fue un sueño ¿cómo se les dice? Premonitorio. Ahora, ¿qué dice la ciencia sobre este tipo de sueños? Bueno, desde la psicología se menciona que es un proceso de organización cerebral, el reciclaje de experiencias, emociones y deseos. De hecho, hay un tipo de ideología que se conoce como la teoría del cerebro predictivo, que dice que el subconsciente manda señales, manda cambios conscientes, tensiones en el entorno, gestos, movimientos, solo para mencionar que estamos como simbólicamente reunidos en este tipo de temas. Ahora, ¿cómo reconoceríamos esto en un sesgo de información? Soñamos muchas cosas que solo recordamos los sueños que sí se cumplen. No sé si alguna vez les haya pasado o te haya pasado a ti, por ejemplo, que tienes un sueño y solo te acuerdas de cosas que sí pasan o cosas como que te marcan mucho durante ese sueño. Pero hay cambios en donde hay algunos detalles que se van cambiando a través del sueño, pero siguen siendo exactamente iguales a como lo recordamos. Ahora, ¿alguna vez te has escuchado de algún personaje, alguna persona que haya tenido algún sueño que se le haya cumplido? Pues los míos. ¿Los tuyos? ¿Quieres contarlos ahorita o prefieres dejar toda esa experiencia más al final? Yo creo que un poquito más adelante, pero sí hay muchas personas que tienden a soñar ciertas cosas y eso se vuelve en realidad. Garrido Noé Antonio, a mí me sucede muchas veces, pero entonces eso ya se considera normal. Bueno, definamos qué puede ser normal.
Generalmente esto no es algo completamente normal, es más bien bueno, yo lo considero así, un don que tienen ciertas personas porque es un tipo de predicción que tú puedes tener. A veces son buenas y a veces son malas, dependiendo de el sentido que tú le tomes, porque algunas veces este tipo de sueños pueden predecir muertes, pueden predecir eventos catastróficos, pero también suelen aparecer como una especie de advertencias o te pueden prevenir de ciertas situaciones. A veces también te pueden dar cosas buenas, como lo hemos visto en algunas películas. Creo que hay una que se llama la del cielo sí es real o el cielo sí existe, donde el niño cae del árbol y supuestamente cae en coma o en un sueño profundo, y ahí llega al cielo y le explican que pues cuando regrese ya todo va a estar bien, y le cuentan todo lo que había pasado. Pero sí varía, depende mucho del contexto. Así como mencionabas, pues hay muchas personas que han tenido, y hay casos registrados de sueños que se volvieron realidad. Por ejemplo, en el año de 1865, cuando Abraham Lincoln predijo cómo iba a ser su muerte, predijo el lugar, la forma en la que iban a encontrar su ataúd, e incluso creo que hasta el mismo día con ay Dios mío. Bueno, también cuando el caso del Titanic, muchas personas aseguran, y está registrado en libros, que incluso antes de que sucediera eso, muchas personas tuvieron el sueño donde este barco iba a terminar inundándose. También no sé si quieras comentar algo más acerca de esto. De hecho, también cuando lo de las Torres Gemelas, hubo gente que mencionó que eso iba a ser peligroso porque iba a haber un ataque, y mencionaban sueños o incluso como tipo predicciones. Pero, ¿tú crees que esto de los sueños predictivos sea una habilidad o sea más una casualidad? No, yo pienso que sería más una habilidad o un don que una casualidad, porque no todas las personas les sucede. Y en algunos casos los sueños te dan como, pueden ser advertencias o te están tratando de enviar algún mensaje. Bueno, depende de cada persona en lo que crea, ¿verdad? Pero los que están muy metidos en la espiritualidad dirían que son mensajes que te quieren enviar tus guías para poder comunicarte alguna determinada situación y poder prevenirte o evitar que pase algo malo. Pues tú tienes más contacto con ese tipo de personas, o sea, que yo sepa, tú tienes conocidas que le saben pues al tarot y a todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿tú alguna vez has tenido alguna experiencia en donde digas, esto sí sucedió, algún sueño predictivo? Premonitorio, sí. Bueno, he tenido varios. Algunos me han llegado a asustar, otros pues no han sucedido, pero sí, por ejemplo, bueno, la primera vez que me pasó fue cuando yo tenía 14 años, ahorita actualmente tengo 21, y pues en ese entonces en mi familia estábamos pasando por una situación algo complicada porque mi abuelita se había enfermado y le habían hecho una cirugía y todo. Yo, por lo general, cuando ese tipo de situaciones, como que trato de mantenerme al margen lo más que puedo porque a mí me afecta mucho emocionalmente. Pero yo en uno de esos días me acuerdo que sentía yo, ya que mi abuelita pues ya no iba a estar con nosotros, y me acuerdo que llegué, me senté y ella ya no se acordaba de ninguno de nosotros. Entonces, como que ella quiso acercarse a mí, me tomó de la mano, se me quedó viendo con aquella mirada de si me reconociera, y yo sentí como una conexión extraña, y a los 2 días yo tuve un sueño y era sobre ella, y pues ahí básicamente predecía su muerte, porque yo me acuerdo que la veía y estábamos en casa de mi tía y ella no abría los ojos. Y yo veía ese momento donde todos nos estábamos despidiendo de ella y donde nos sentíamos tristes, y sentía pues la tristeza en ese momento. Eso, digamos que yo lo soñé un sábado,
mi abuelita muere el sábado siguiente. A la semana. A la semana murió y el día antes, yo no soy de las personas que me gusta despedirme, pero fue la graduación de mi hermana y a mí algo me decía que yo no fuera. Entonces, a la fiesta, aclaro. Y pues todos estábamos ahí en casa de mi abuelita y yo me fui con mis tíos para casa de mi prima, pero antes de irnos, yo la vi y yo sentía como que una sensación así extraña, como una corazonada. La tomé de la mano por última vez y al día siguiente ella empezó en su periodo de muerte. Empezó a agonizar. Esa fue la primera vez que me pasó. Después, como al mes, también el papá de la mejor amiga de mi mamá estaba internado en el hospital y yo me acuerdo que acompañé a mi mamá para dejarle unas cosas. Yo al señor yo nunca lo vi hospitalizado, pero también sentí la misma sensación y pues propiamente no fue como un sueño cuando estaba dormida, pero sí como que sentí como de esas veces que sueñas despierto. Ajá. Y yo lo veía en su camilla del hospital y a mi tía a un lado llorando porque su papá ya no iba a regresar, o sea, había fallecido y precisamente a la semana murió. Y bueno, esa fue mi segunda experiencia. La tercera experiencia, esa sí fue un poquito más, no propiamente de un sueño, pero también una corazonada que tuve. ¿Esa no la cuento o es así? Como tú gustes, aquí tú eres. Bueno, yo en ese entonces me reencontré con mi primer novio y yo me acuerdo que cuando yo lo vi, pues él no se me quería acercar, la verdad, y yo ahí fui y platiqué con él, pero como yo tenía que estudiar para una clase, me regresé con mis amigos, pero yo lo veía y sentí una conexión extraña, o sea, un sentimiento como de tristeza, de nostalgia. Y me quedé platicando con mis amigos en ese lapso, en menos de 2 minutos él se fue. Y a mí algo internamente, o sea, en el corazón, me decía, ve y despídete de él. Pero siempre cuando te dicen, hazle caso a tu intuición, muchas veces no le hacemos caso a nuestra intuición. Y no fui. La siguiente semana yo regreso, ya no lo encuentro, y así. Y en la tercera semana yo tenía una corazonada, o sea, toda la semana traía una sensación muy extraña en el corazón y yo sentía miedo, pero no sabía por qué. Y hagan de cuenta que yo salgo al cine el sábado y no sé, como que me da sueño, me quiero dormir, pero yo seguía sintiendo mucho miedo. Y al día siguiente una amiga me dice que, oye, no sé si sepas, y yo, ¿qué pasó? Y ya me dice, es que tal persona lo mataron ayer. Y yo, ¿qué dices? ¿Cómo? Sí, es que pasó, y yo, de esta manera, y yo, ¿qué? Y me agarré a llorar, o sea, porque ya no tenía la sensación de miedo, pero fue porque ya había pasado eso. Y la más reciente también fue como en enero. A la abuelita de mi prima, pues él estaba malito, estaba internado en el hospital. Y yo también fui a verlo, pero obviamente no entré, me quedé afuera. Y yo decía, no sé, en mi corazón algo me decía muy internamente, él ya no va a sobrevivir más de una semana. Me voy ese día en la noche a mi casa, me duermo y otra vez lo sueño en el hospital. Yo ni siquiera sabía dónde estaba. Al hospital lo conozco porque yo iba a prácticas ahí. En el hospital mi tía, él estaba solo y solamente recuerdo que vi que cerró sus ojos y yo comencé a llorar porque decía, no quiero pensar que esto pueda llegar a pasar. Y pasó a las 2 semanas que él murió. Y así. Entonces, ¿tú sí te consideras que tienes un don para predecir las cosas por los sueños? Yo pues diría que sí, pero me asusta mucho porque
lo que más he soñado es sobre muertes. O sea, anticipo ciertas muertes. Ándale. Y entonces eso me preocupa, ¿sabes? Me asusta. Pero te habías hablado una vez con una chica, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era una chica que lee el tarot, ¿no? Que te había dicho algo sobre uno de tus dones. Ah, sí. Una amiga se llama Ofelia. O sea, yo le pregunté porque pues yo tenía cierta curiosidad y no sabía si era pues sí, o sea, que yo estaba loca o algo así. Y me dijo que no, que como tal, todas las personas nacemos con ciertos dones, pero a veces tardamos mucho tiempo en darnos cuenta cuáles son. Y puede que si te da miedo no lo desarrollemos, y si yo quiero, puedo como que expandirlo más, pero que es un camino muy difícil, que va a haber muchos obstáculos. Me dijo ese de los sueños premonitorios, la clariaudiencia, porque yo puedo percibir las energías cuando llego a algún lugar y todo eso. Y no me acuerdo cuál me dijo que era el otro. ¿Qué es eso de clariaudiencia? O Sí, sea, como cuando vas al mercado y que... sí, era algo de eso. O sea, yo percibo mucho las energías en los ambientes. Por ejemplo, yo llego al mercado y yo me mareo, o sea, yo me siento mal porque yo siento muy fuerte la presencia ahí de las deidades que ellos adoran. A mí el olor de las velas, los inciensos, me genera un dolor de cabeza pues muy fuerte, y me empiezo a sentir mal y empiezo a absorber esa energía. Y tan pronto salgo y llego a mi casa o así, no sé, se me baja la presión. Bueno, no, en ese momento se me baja la presión, me empiezo a marear, me da sueño, y yo a mi casa y termino agotada mentalmente. Eso cabe destacar que aquí el mercado de la ciudad donde nosotros vivimos es un mercado chiquito, pero tiene mucha deidad hacia la Santa Muerte. Literalmente de que cada postito, cada 2 postitos a los que vas, hay al menos alguna estatua, se respeta, pero tienen muchas deidades ahí. Aparte que también tienen una estatua de la Virgen, sí la hemos visto, pero a mí me ha tocado ver que cuando la acompaño a veces sí se marea o se pone como que te desestabilizas un poquito. Sí, es que yo siento que la presencia de la santa es demasiado fuerte. O sea, para mí, aunque yo no vea que tú tengas un altar o una santa en 3D así, yo la percibo inmediatamente y me duele la cabeza y me mareo. También cuando, por ejemplo, hay un ambiente donde están peleando mucho, yo absorbo eso y me empiezo a sentir mal. ¿Te ha pasado alguna vez recientemente con eso? Pues yo creo que cuando estábamos haciendo la venta de hamburguesas había ratos donde estaba muy tenso el ambiente y yo me mareaba. ¿Algo más que quieras comentar acerca de los sueños premonitorios? Pues aparte de lo que ya comenté de las muertes, o sea, no nada más se resume a eso. Hay muchos tipos de sueños premonitorios que le pueden ocurrir a cada persona. Todo depende a veces también de los contextos o las situaciones que estés viviendo, porque tuve otro, el que pues me puse a investigar en mi fuente confiable, o sea, TikTok. Y exacto, hagan de cuenta que en ese entonces pues estaba pasando yo por una situación muy complicada, en todos los ámbitos me estaba yendo mal, y yo me acuerdo que en ese entonces yo decía, pues de lo que me puedo agarrar a lo mejor es de encontrar a alguien que me pueda apoyar, que pueda estar conmigo, porque yo me sentía muy sola. Entonces recuerdo que mi amiga, cuando yo le conté, mi amiga que lee el tarot, Ofelia y Nisa, yo les cuento que tuve un sueño en el que yo conocí a alguien. O sea, yo me sentía muy enamorada, amigos. O sea, yo esa persona en mi vida la había visto y me acuerdo más o menos de sus facciones, de sus rasgos físicos, de dónde estábamos, que era un restaurante, aquí estábamos comiendo boneless y todo. Y me acuerdo que yo estaba al lado de él y lo estaba abrazando. Hasta me acuerdo de mi ropa y todo. Y nada más recuerdo que yo me sentía muy enamorada de él.
pero yo nunca en mi vida lo había visto, yo no sabía quién era. Y hasta en mi sueño yo tenía la sensación de que estaba enamorada, o sea, me sentía así como feliz, emocionada, pero pues era un sueño, y ya cuando me desperté sentí ese vacío. Y supuestamente, a lo que me han explicado ellas, en ese momento tanto esa persona como yo estábamos pasando por un duelo difícil. Entonces, a través de los sueños, nosotros es como un regalo que nos da el universo, Dios, o lo que ustedes crean, en el que tenemos la oportunidad de conectarnos con el mundo astral. Entonces, de alguna u otra manera, él y yo conectamos y coincidimos en ese momento porque los dos lo necesitábamos. Y en algún momento se supone que yo lo tengo que conocer. Y no, ese sueño me indicaba que iba a llegar alguien bueno a mi vida pronto. No lo he conocido, amigos. Bueno, no, siento que ya lo conocí, pero pues no se han dado las cosas. Pero es una especie de sueños que a muchas chicas les han pasado, según TikTok. Es como los sueños esos de cuando sueñas con un bebé y cuando despiertas y ya no está y sientes el vacío. Exacto. Pues ya habíamos comentado la mención de los sueños, entonces estos van a seguir siendo un misterio, una frontera entre lo que sabemos y lo que no. Así que si alguna vez sientes que algo sucedió o que tú crees que las personas deberían de buscar ayuda con algún especialista o que lo mantengan ahí todavía pensando. ¿Un especialista como un psicólogo, dices? Pues es que en especial los psicólogos te van a decir una cosa y los sabios en cuanto a misticismo te van a decir otra. Pues yo sí creo que deberían de buscar ayuda, un especialista. Propiamente a lo mejor primero comenzar con un psicólogo, porque a veces, como te digo, les puede pasar como en mi situación, que estaban pasando por un duelo difícil y sea una manifestación de su mismo sufrimiento para tener con qué aferrarse. Pero con terapia a lo mejor ellos les pueden ayudar a interpretar los sueños, porque yo tengo entendido que los psicólogos pueden hacer eso. Te pueden ayudar como que a determinar ciertas situaciones. Ah, ok, así como cuando te piden que dibujes un árbol y ellos detectan qué tipo de trauma tienes. Sí, o por ejemplo, yo cuando iba con el psicólogo le decía, es que, no sé, yo cuando me estreso, mi forma de castigarme es dejando de comer, y me dijo, ¿por qué dejas de comer? ¿Qué lo causa? Yo, pues no sé, es mi mecanismo, y ya me empezó a dar toda una explicación de que es una respuesta que hace el cuerpo, porque psicológicamente lo que yo quiero es enfermarme para que las personas que yo quiero se fijen en que estoy mal y me ayuden. Y me dio una explicación así bien largota, pero ellos saben hacer eso. Porque también, propiamente cuando vas con una persona que es del misticismo y todo eso, tienes primero que asegurarte que no sean charlatán, amigos. Porque hoy en día hay mucha gente que le gusta estafar a otros con cosas que realmente no saben y le sacan mucho dinero. Ya nos ha pasado varias veces y no se vale tampoco que quieran abusar de la gente. Otra, también depende de con qué deidad trabaje esa persona. Digo, todas las deidades se respetan, pero hay algunas deidades a las que las utilizan para hacerle daño a otras personas. Entonces el enfoque que te pueden dar algunas veces no es el mejor. Y 3, pues ya si encontraste una persona que sí valga la pena, varía mucho de un determinado, por así decirlo, brujo a otro, las técnicas o la interpretación que te puedan dar. Bueno, entonces, ¿tú considerarías que los sueños pueden ser como alguna advertencia? Sí, alguna advertencia de situaciones que pueden pasar. ¿Buenas o malas? Es que son de ambas. Porque depende de qué trates tu sueño, es la interpretación que tú le puedes dar. Porque, por ejemplo, lo de las muertes, yo lo tomo como algo malo, a mí me da miedo. Pero lo del amor con mi vida, yo lo tomo como algo bueno, un buen karma. Ok. Bueno, entonces,
¿Tú les recomendarías algo a las personas que ven esto acerca de si tienen algún sueño premonitorio? ¿Tú que has tenido más sueños? Aparte de que no se espanten al inicio. Yo creo que les recomendaría que traten de hacer meditaciones para estar como que equilibrados en todas las esferas de la vida, o sea, el ámbito mental, el psicológico, el físico, y que hagan ejercicio para tratar de equilibrar todas estas situaciones. Pero lo que siento que más ayuda es la meditación, porque te permite muchas veces, hay meditaciones que son guiadas, o sea, sanar ciertas heridas para que a lo mejor dejen de manifestarse ciertas situaciones que son desagradables. Porque, bueno, yo creo mucho en el tarot, amigos, sinceramente. Y algo que me dicen mucho es que todo es energía. Si tú quieres que algo bueno te pase, tienes que atraerlo, pero tienes que vibrar como que en ese tipo de sintonía, por así decirlo, en ese tipo de vibración. Entonces, en una vibración alta. Si quieres que te pasen cosas buenas, en una vibración alta. Pero cuando nosotros estamos bajoneados, cuando estamos tristes, en depresión, vibramos bajo. Entonces, nosotros atraemos situaciones malas en muchos de los casos. Bueno, pues, entonces esto, pues así cerraremos el capítulo de hoy. ¿Ya acabamos? En realidad sí, porque solo era platicar eso. Ok. Entonces, pues, gracias por acompañarnos en este pequeño capítulo de Dulces Pesadillas. Si gustan ver más capítulos, tenemos un canal en YouTube que pues está anclado en mi perfil de TikTok. Es la primera vez que ella se presenta con nosotros, o sea, es mi primera invitada en vivo. Así que pues si les gustó, todos los sábados o todos los domingos, o sea, una vez a la semana vamos a estar tratando de hacer pues en vivos con más temas, tanto de misterio como de terror. El caso pasado fue acerca sobre los exorcismos aquí en México y ahorita estuvimos hablando sobre los sueños premonitorios. Pues yo soy Jean, ella es Airi y pues les agradecemos para los que se hayan quedado. Este pues fue nuestro pequeño en vivo, así que ¿algo que les quieras decir o te quieras despedir? No, amigos, pues muchas gracias a todos los que se unieron. Fuimos poquitas personas, pero poco a poco iremos creciendo. Hola, Marco de Coy. Yo pues les quisiera recomendar que si ustedes han tenido sueños premonitorios o si perciben mucho las energías, que traten de buscar, más que asustarse, traten de buscar a alguien que los pueda orientar, que traten de hacer meditaciones para que ustedes puedan estar mejor y no dejen de lado nunca su salud mental, porque pues los sueños también, así como pueden tener contextos de que sean un don suyo, también pueden ser situaciones que nosotros estamos reflejando del ambiente que estamos viviendo en ese preciso momento. Bueno, entonces esto sería todo por el momento y les agradecemos mucho. Por el momento nos despedimos y les deseamos dulces pesadillas.